El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos del Contribuyente. Esta tarde es para mí un placer darles la bienvenida a este webinar de la Declaración Anual de Personas Físicas del ejercicio fiscal 2022. Estamos muy agradecidos de toda la gente que se está conectando con nosotros a través de YouTube y de Facebook. Estas transmisiones también quedarán grabadas y las podrán ocultar directamente en las plataformas que estoy mencionando. Gracias por conectarse, gracias por seguir los canales del Contribuyente, nuestro newsletter El Fiscalista y además nuestra página web elcontribuyente.mx. Gracias por estar con nosotros y una vez más también quiero agradecer al Colegio de Contadores Públicos de México en esta alianza que tenemos con ellos, porque nos ha facilitado un ponente de gran nivel nuevamente, como siempre lo hacen. Y en esta ocasión voy a presentar a la persona, a la maestra que estará con nosotros durante el tiempo de este webinar de la Declaración Anual de Personas Físicas. Les voy a hablar de ella, es una persona muy importante con muchos años de trayectoria. Y bueno, vamos a empezar. Ella es la maestra Ariana Martínez, es egresada de la Universidad Panamericana con licenciatura en Contaduría Pública. Tiene una especialidad en impuestos corporativos, además de una maestría en Contraloría. Cuenta también con una especialidad en finanzas y especialidad en estrategia financiera. Actualmente es directora fiscal corporativa de Grupo Hermes. Es una especialista en consultoría fiscal, compliance y controversias fiscales con 18 años de experiencia. Además ha participado en diversas publicaciones fiscales, en revistas, periódicos mexicanos y españoles, así como en diversos foros. Pues ustedes ya saben que, bueno, son ponentes de muy alta calidad y le damos la bienvenida a la contadora. Contadora, muy buenas tardes. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buena tarde y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y con nuestra audiencia. Me gustaría comentar y platicar con usted para empezar, antes de cederle la palabra, cuál ha sido su experiencia y qué le ha parecido este ejercicio de declaración anual 2022, bueno, del ejercicio 2022, con los problemas que han tenido tanto en personas morales, lo que se ha presentado con personas físicas. ¿Cuál es su impresión al respecto? Claro, bueno, en materia de personas morales fue un tema completamente relevante para todos los contribuyentes con las nuevas adiciones y sin duda con todas las complejidades con las que nos encontramos. Sin embargo, para este tema en particular de personas físicas, también trajo consigo un simulador que ahorita ya es realmente la información real y vertida en nuestras declaraciones anuales. Y digo real porque, claro, sin duda, a pesar de que ya haya una precarga de la información en materia de ingresos, en materia de deducciones y en materia de retenciones, de cualquier manera sí habrá que estar muy al pendiente y doble checar qué es lo que el SAT está cargando debido a toda la información que prácticamente con la facturación electrónica pues ha suscitado este tipo de declaraciones. Entonces yo te diría que en principio no hemos notado per se un tema importante, una adversidad o un reto sobre la misma, ya veremos sobre la marcha. Sin embargo, las que hemos estado presentando, la verdad que han sido, pues bueno, muy transparentes y sin duda nuevamente con el cotejo de información debido. Ok, pues sí, ha sido una experiencia y creo que les pedimos también a nuestros seguidores, a nuestros contribuyentes, que por favor vayan dejando sus preguntas en el chat de YouTube y también en el chat de Facebook. Y más adelante vamos a contestarlas. La contadora va a contestar esas preguntas, va a responder la gran mayoría porque en muchas ocasiones nos dejan bastantes preguntas, pero vamos a tratar de contestar la gran mayoría. Y cedo la palabra a la contadora para que iniciemos este webinar. Gracias. No, muchas gracias a ti y bueno, buena tarde. Vamos a platicar hoy del tema de la declaración anual, como ya bien dijo Rubén, de las personas físicas y en consecuencia preparamos unas slides, la verdad muy sencillas, pero yo creo que esto va a ayudar muchísimo al tema de poder ser o poder presentar una guía para todos ustedes. Evidentemente, bueno, Rubén, nada más me podrías decir si ahí se ven bien las slides. Sí, todo se está viendo bien. Perfecto.
Bueno, sin duda yo creo que es un foro que ya sabemos que es la declaración anual. Sin embargo, pues aquí como una breve introducción mencionamos que la declaración anual es un documento mediante el cual las personas físicas, y en su caso morales, con la que acabamos de presentar, dan a conocer a la autoridad fiscal cuáles han sido los ingresos y cuáles han sido las deducciones del ejercicio inmediato anterior y en consecuencia los impuestos en su caso que se lleguen a generar. Es muy importante comprender que no necesariamente todas las transacciones o todos los efectos más bien que traigan consigo fiscalmente hablando, necesitan tener un CFDI. De ahí es que han venido muchas discrepancias con la autoridad y las famosas cartas de invitación porque de pronto dicen, oye, tú facturaste en el periodo, por ejemplo, de abril, 1,000 pesos, pero tienes una declaración de 800. Bueno, ahí habrá que dar la explicación debida o al revés, ¿no? Que tenemos deducciones autorizadas de 1,000, pero solamente CFDIs que la amparan de 800. Sí, pero entendamos que tenemos ciertas partidas, como por ejemplo ahorita lo que estamos viviendo con el tema de la paridad cambiaria o la propia depreciación o el propio ajuste anual por inflación, que no necesariamente tienen un CFDI, sino es un propio efecto fiscal que sin duda impacta nuestro resultado. Ahora bien, es sin duda una obligación constitucional de contribuir al gasto público. Ahorita les voy a platicar quiénes sí somos los que estamos obligados a presentar una declaración anual en términos de personas físicas y quiénes no estamos obligados. Y sin duda, con la aparición de esta facturación electrónica, pues bueno, estas declaraciones, como se han dado cuenta, ya vienen precargadas. En consecuencia, es muy importante que revisemos y doble cotejemos la información porque un tema práctico que sí compartirles es que de manera desafortunada hemos tenido el caso de ciertas personas físicas que han recibido supuestamente CFDIs de patrones que evidentemente son inexistentes, que nunca se les prestó este servicio y en consecuencia aquí ya tendríamos que levantar una demanda en relación o una denuncia en consecuencia con este tipo de situaciones y esto de manera desafortunada pues es por la información que pues algunas personas se aprovechan de la misma. Y es importante, sin duda, que tengas para poder cotejar esto, como mencionábamos, todos los ingresos y todas las deducciones como tus retenciones para que puedas doble checar con el sitio. Ahora, ¿desde qué fecha puedo empezar a realizar? Porque muchas veces nos preguntan, oye, si yo ya estoy preparado desde enero, ¿por qué no la puedo empezar ya a presentar si en teoría yo tengo a más tardar el 30 de abril para presentarla? Bueno, en realidad no es que tú tengas una fecha per se para empezar a preparar y empezar a subir la información. ¿Esto de qué depende? Una cosa es que nosotros seamos muy ordenados y que probablemente podamos tener estas predeterminaciones o estos precierres fiscales, pero sin duda, ya para empezar a subir información tenemos que ver cuándo el SAT va a poner a disposición de todos nosotros la plataforma para las declaraciones. Sabemos que los primeros que inician sin duda son las personas morales y posteriormente las personas físicas. Las personas morales que normalmente su cumplimiento es dentro del 31 de marzo son las primeras plataformas que va a conocer el SAT en el mes de febrero y de las personas físicas que a más tardar es el 30 de abril, dependerá el año de calendario y cómo caiga el 30 de abril, pero bueno, se puede empezar a precargar a partir de marzo. ¿Qué sí puede retrasar el preparar esta información? Sin duda, todos los cambios que vaya incorporando el SAT derivado de las disposiciones fiscales que se vean modificadas, ¿no? Como vimos en el tema de las personas morales, fue un tema déjame llamarlo, muy novedoso, porque de entrada nos pedían, en lugar de 2 estados financieros, eran 4, eran comparar ejercicios fiscales del 2022 con 2021, entonces, pues bueno, y sin duda, pues hay una modificación de la conciliación contable fiscal. Pero bueno, ¿cuál sería la fecha límite que tenemos para presentar la declaración anual de una persona física? En teoría es el 30 de abril cuando tenemos que presentar nuestra información del ejercicio inmediato anterior a la que correspondería. Es decir, si ahorita tenemos que presentar información al 30 de abril del 2023, es la información del 2022 que tendrá que subirse. Ahora, checando el año de calendario, cómo está, pues el 30 de abril cae en fin de semana. El 1 de mayo, como ustedes saben, pues es un día que es inhábil, ¿no? Para efectos fiscales y otro tipo de obligaciones. En consecuencia, lo que aquí sí nos dice el SAT es que tenemos hasta más tardar el 2 de mayo para poder presentar la declaración.
¿Y quiénes son los que sí están obligados a presentar una declaración anual? Pues bueno, prácticamente serían los que tengamos sueldos y salarios o asimilados, perdón, a salarios bajo ciertas características que ahorita las vamos a repasar. Servicios profesionales, actividades empresariales, si tenemos cobro de rentas de algún bien inmueble, si recibimos intereses o dividendos, si enajenamos bienes, por ejemplo, o adquirimos los mismos, y finalmente los que se encuentren bajo el régimen simplificado de confianza, que como ustedes saben es un régimen novedoso, que esto es para incorporar a todos aquellos que probablemente se encontraban en algún otro em, de estos regímenes que son actividades empresariales o servicios profesionales, o bien, como ustedes saben, en México pues tenemos un número importante en el tema de la informalidad y en consecuencia el SAT lo que está buscando es que se puedan subir a esa formalidad y en consecuencia invitarlos a estos regímenes que pueden ser, déjame llamarlos sencillos a comparación de otros y que sin duda, por ejemplo, en este caso es gravar solamente los ingresos a tasas muy pequeñitas sin ninguna deducción, pero bueno, con ciertos beneficios como tal, ¿no? O facilidades para llamarlos así. Ahora, por otra parte, ¿qué información es la que se debe de incluir en una declaración anual? Prácticamente viene precargada información, como les decía, derivada de la facturación electrónica, viene precargada ingresos, viene precargada información de deducciones, así como retenciones. Algo muy importante que compartirles, ¿no? Yo creo que todo el mundo tuvimos este impacto como tal en las deducciones. Una de estas, que son las deducciones personales, son los intereses reales que se derivan de la adquisición de una casa habitación o bueno, de un departamento o de lo que consideremos. De manera desafortunada, como sabemos, en México estamos viviendo una inflación muy importante y con pues un número relevante en consecuencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como nosotros, personas físicas, solamente podemos deducir un interés real, que este deriva de comparar tu interés neto prácticamente con la inflación. Si tú tuvieras, por ejemplo, una tasa de un crédito que hayas contratado a un 7% y resulta que termináramos en una inflación de un 7,68, de manera desafortunada es que nada es deducible, ¿no? Y ahí muchos empezamos a ver en nuestra precarga esta información. Otro tema, también no menos relevante, nos hemos topado, por ejemplo, con ciertos profesionales que nos prestan un servicio que sí nos facturan, pero dicen, a mí págamelo en efectivo. En consecuencia, por ejemplo, en honorarios médicos, lo que puede suceder es que efectivamente, aunque tú tengas un CFDI, tú no puedes deducir a menos de que sea a través de una transferencia electrónica de fondos el pago, de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de débito, pero si tú te encontraras en una zona rural en donde efectivamente no hay este nivel de infraestructura y tecnología, es donde no necesariamente te piden este requisito. Pero también podrán ver en su precarga que si ustedes realizaron algún tipo de pago a un servicio médico, pues bueno, no está precisamente precargado, derivado de que pues lo hiciste de manera en efectivo. Ahora, también, por ejemplo, pues aquí si tú efectuaste provisionales o mensuales, dependiendo bajo el régimen que te encuentres, es donde efectivamente vas a empezar a ver pues toda esta información precargada. Y algo muy importante, el SAT ahora pone a nuestra disposición el visor de nómina, el visor de bueno, en este caso de los FDIs recibidos o de los que nosotros hayamos emitido en caso de que nosotros prestemos como tal un servicio. Y pues bueno, es bien importante considerar que si tú quieres, y bueno, no si tú quieres, si tú debes presentar tu declaración anual, ya otra cosa es optar porque probablemente tuviste por ahí algún tipo de ingreso adicional a sueldos y salarios que ahorita lo vamos a ver, pero bueno, finalmente caes en la obligación. Sí debes de tener, sin duda, tu RFC, que evidentemente, pues si no lo tuvieras, nadie te timbraría, ¿no? Porque pues no estarías ahora sí que registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes, valga la redundancia. Necesitas tener tu e-firma vigente o contraseña, entonces también es muy importante que verifiquen que este tipo pues de información digital esté realmente vigente para que podamos conceder el uso de la misma. Ahora, ¿cuándo se está obligado a presentar la declaración? Bueno,
En caso de personas físicas son aquellos que generen ingresos mayores a 400,000 pesos en el año y proveniente de más de un patrón. Si tuvieran más de un patrón, pues bueno, que fuera de forma simultánea, que hayan generado ingresos más allá de solamente sueldos y salarios, y si obtuvieron ingresos de empleadores que por alguna razón no estuvieran obligados a realizar retenciones. Quienes no están obligados, pues bueno, si solamente tuviste un patrón e ingresos inferiores a 400,000, si obtuviste ingresos exclusivamente por salarios de un patrón, como ya dijimos, que no rebasen los 400, siempre que haya emitido un CFDI de nómina por la totalidad de los ingresos y no resulte un impuesto a cargo en tu declaración anual, y si recibiste algún tipo de ganancia como intereses nominales que sean menores de 20,000 pesos. Entonces, bueno, evidentemente, esta información se tendrá que ir actualizando, pero bueno, esto es simplemente para que ustedes puedan tener ahí una referencia. Y lo que va a suceder es que una vez que tú ya encuentres precargada toda tu información y cotejada ingresos, deducciones y sin duda todo el tema de retenciones, lo que ahora sí procede es, presentas tu declaración anual y puedes encontrarte ante dos escenarios. Puedes encontrarte ante un escenario de saldo a favor, esto es, con las opciones que tú puedes tener es que compenses, que solicites una devolución o bueno, que no selecciones. Y si tú llegas a optar por una devolución, deberás elegir una cuenta ya precargada o ingresar una nueva 18 posiciones. Esto me refiero a la cuenta clave. Y es de suma importancia que verifiquen que la cuenta está a su nombre, porque si no, entonces efectivamente, aunque tú tengas todo de forma correcta, si no es una cuenta a tu nombre, pues el SAT podría poner ahí la restricción de devolución. Otra, si por ejemplo, por alguna razón se nos hubiera caducado la e-firma y no hubiéramos tenido tiempo de ir al SAT a hacer la aclaración correspondiente, pues también va a ser ahí un temita el que tú puedas presentar y obtener la devolución, ¿no? O bien, por ejemplo, si tú quieres estar cambiando cada rato tu clave, pues bueno, solamente hay que tener cuidado y evitar equivocaciones. Por otro lado, tú puedes tener impuestos a pagar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tú seleccionas la opción de pago hasta en 6 parcialidades mensuales y siempre que se presente la declaración en el plazo legal establecido. Si no pagas a tiempo las parcialidades, los contribuyentes van a tener que pagar recargos por falta de pago oportuno. Yo sé que de pronto cuando tenemos un ISR a cargo, pues bueno, siempre probablemente podríamos pensar como personas físicas llevar a cabo un pago en parcialidad que sí puede pasar, y eso se los digo porque en la práctica ocurre mucho. De manera desafortunada, si estamos en el inter de solicitar un crédito, podemos aparecer en buró de crédito o que efectivamente se te haya olvidado pagar una parcialidad, lo cual se le va a incrementar un recargo debido, que sabemos que, bueno, no es la tasa más barata en el mercado porque es el 1,47 y obviamente lo que además te dice el código es, bueno, cuando tú me debas, además de que me tienes que actualizar, tendrás que presentar un recargo sobre esa cantidad que me debes actualizada. Entonces, pues bueno, esto no es nada barato. Y si las personas físicas sí les da un impuesto a cargo, pueden realizar su pago a través del portal bancario. Tienes la opción de hacerlo a través de ventanilla en cualquiera de los bancos autorizados por el SAT y pues bueno, esto te lo va a dar a conocer evidentemente tu línea de captura. Un tema muy relevante, hay por ahí una disposición en código que nos dice, oye, si tú una obligación cae en viernes, te puedes ir hasta el día hábil siguiente. La verdad es que lo menos que puedan aplicarla, y esto porque se los digo, finalmente es una disposición ya bastante vieja y estaba en función de que efectivamente cuando tuviéramos un pago que realizar en viernes y que ya o sea, no teníamos esos medios electrónicos que hoy tenemos, entonces claro que ya no te iba a ir, no te iba a dar tiempo, perdón, de ir a una institución financiera a pagar tu impuesto y entonces hasta el día hábil siguiente, pero también en la práctica hemos visto que se han hecho ciertas auditorías express entre que tú tienes la obligación y que, pues bueno, te da una línea de captura de 2 o 3 días siguientes y que en el Inter si te revisan, puede ser un tema, la verdad es que ustedes dirían, oye, pero ¿cómo? Si es una línea de captura que te la está dando el propio sistema, ¿no? Pero sí, por favor, cuiden muchísimo los momentos de pago y si pueden hacerlo de un solo jalón, es lo mejor para evitar algún tipo de olvido y en consecuencia, independientemente del tema fiscal, nos tengan que poner en un buró de crédito que va a entorpecer probablemente algún otro proyecto que tengamos de manera personal.
Y pues bueno, prácticamente estas son algunas slides que quise utilizar para apoyo y en consecuencia pues para poder presentárselas a ustedes. Y pues bueno, Rubén, justo esto es parte de lo que trae consigo la declaración anual. Y pues bueno, Gracias, contadora. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una muy buena interacción con nuestros contribuyentes, con nuestros seguidores. ¿Y qué le parece si empiezo a leer algunas? En YouTube claro. me preguntan Marta Ricardes. Buenas tardes. En los datos precargados de los ingresos hay una diferencia. Es el importe del mes de noviembre. No me deja modificar. ¿Qué puedo hacer? Claro, a ver, de entrada lo que tenemos que verificar es con tu empleador si efectivamente este CFDI, bueno, supongo que es un empleador, ¿eh? No sé si más bien sea de una cosa distinta, pero sin duda ver o revisar contra tu visor de nómina y si efectivamente hay una diferencia y no te permite mover, hay de dos, o que esperemos un poco a ver si va a haber una actualización distinta en donde te permite ese movimiento y si no, sin duda tenemos que levantar la mano, la verdad es que es un tema bien tardado, pero sí probablemente tener una aclaración ante el fisco para ver qué es lo que está sucediendo con eso. Pero de entrada, chécatelo con tu visor de nómina y sin duda con el empleador. Marta, no, es Alfredo Nava, permite tomar las pérdidas fiscales. Perdóname, esa no te escuché. Perdón, es Alfredo Nava, pregunta que ¿por qué no le permite el sistema tomar las pérdidas fiscales? Bueno, nada más también habrá que checar qué tipo de pérdidas son. Si son las pérdidas que derivan de algún tipo de inversión que tengas en teoría, si tú tienes sueldos y salarios y algún tipo de ingreso adicional, como un interés o un dividendo, debería de permitirte. Si no te lo permite, entonces creo nuevamente que valdría muchísimo la pena que lo verificaras o cotejaras con tu constancia que emite la entidad en su caso que te esté pagando algún tipo de interés o algún tipo de dividendo y que ahorita se te haya generado alguna pérdida como tal. Si fuera una pérdida generada de otra situación distinta, entonces ahí sí yo creo que tendríamos que revisar el caso en concreto. David Morelos pregunta, ¿qué puedo hacer si no me aparecen mis pérdidas fiscales de 2021 de personas físicas con actividad empresarial? Bueno, es similar. Sí, justo, creo que es un tema que puede ser que sí sea del sistema, que pueda traer consigo. Las que hemos estado revisando normalmente son de sueldos y salarios con algún componente de dividendos e intereses o las paridades estas cambiarias, pero si es un tema derivado más bien de este tipo de regímenes, creo que sí merece la pena que esperemos algún tipo de actualización. La verdad es que, bueno, habíamos visto que estaba funcionando bastante bien. Ahora, lo que no sé es si efectivamente se declararon las mismas para que ahorita te las reconozca, porque si por alguna razón no se declaró, puede ser que por eso no te estén jalando las pérdidas, aunque, bueno, puede ser un tema ahí un poquito de revisión con más detalle. Renan de la Peña pregunta, ¿por qué no aparecen los datos de la nómina que pago como patrón? Bueno, pero también depende de qué régimen estás. Yo creo que habrá que voltear a ver si eres una, o si estás dado de alta como una persona moral o estás dado de alta como una persona física con actividad empresarial o bajo qué régimen para ver qué precarga te tendría que dar. Ok, pedimos a los seguidores que por favor ser un poquito más específicos o dar más datos en las preguntas para que nuestra ponente pueda responderles de manera más puntual. Por favor. Mónica Bermúdez Espinosa, ¿cuál es el monto máximo que se puede deducir en colegiaturas? Bueno, en colegiaturas, fíjate que es un tema bien relevante. Justo no es como tal una deducción, lo que yo te diría es que en materia de colegiaturas es una disminución y la deducción dependerá pues prácticamente de en qué, pues sí, déjame llamarlo, en qué nivel se encuentre, en este caso no sé si sean tus hijos o puede ser inclusive cuando nosotros mismos nos estamos pagando algún tipo de licenciatura, de licenciatura, algún tipo de educación, pero por ejemplo, más o menos van por ahí, si están en preescolar son 14,200, si están en primaria 12,900 y si están en secundaria son 19,900.
Si es una profesional técnica, más o menos rondan por 17,100, y si fuera un bachillerato o pues lo que es equivalente a un bachillerato son 24,500. Es un decreto, la verdad, bastante viejo, y que lo que sí les puedo decir es que pues son cantidades que de manera desafortunada no se han actualizado, y nosotros sabemos que eso pues es nada a comparación de lo que hoy realmente vale una educación que nosotros queremos hacer o proporcionar a nuestros hijos de manera pues privada al respecto, ¿no? Teresita San Lucas pregunta, me gustaría saber el grado de exactitud que hay entre la información de los visores del SAT y la información que contablemente tenemos. Mi opinión Bueno, es un que grado de... falta Sí. transparencia y datos en sus visores. Ok, Rubén, fíjate que un grado con exactitud no te puedo decir si es el 99,99%. Lo que sí te puedo decir es que lo que hemos estado cotejando es que en su mayoría sí viene precargada la información. Ahora, muchas veces diríamos, oye, pero si yo gasté en esto, ¿por qué no viene la deducción? Aguas, si no está cumpliendo los requisitos fiscales, pues evidentemente no se va a subir esta información como el ejemplo que les ponía de los honorarios médicos, ¿no? En donde, oye, yo tengo un CFDI. Claro, pero si lo pagaste en efectivo y no estuviste en una zona rural, pues de manera desafortunada no va a poder subir la información como una deducción. Entonces, dependerá muchísimo. Yo sí creo nuevamente que tienes que voltear a realizar un cálculo paralelo, y eso es en un Excel con un contador o con quien tengas confianza y sepa de estos temas, pero sí. Sin duda hay que cotejarlo, hay que verificarlo, y te digo que los visores son bien importantes porque esto te da muchísima certeza de lo que estamos verificando en materia de ingresos, de deducciones y en materia de retenciones. Gerardo Rocha pregunta, en el caso del reciclo, personas físicas del sector agropecuario que no rebasa los 900,000 pesos exentos, ¿se debe presentar declaración anual? Bueno, la declaración anual en materia de reciclos ahí sí dependerá muchísimo del tipo bueno, en este caso del grado de ingresos, pero además acuérdate bien importante que aunque tú presentes una declaración de manera desafortunada, no puedes meter, perdón, ningún tipo de deducción, porque ahí es donde viene la parte benéfica, en donde tú estás pagando solamente sobre ingresos y con base en flujo de efectivo, o sea, realmente que tú hayas percibido ese dinero, y en consecuencia aplicar la tasa o la tarifa, pues en este caso que te corresponda, que puede ser pequeñita, para que presentes tu declaración anual. Fernando García Cavazos, buenas tardes. ¿Aún no se puede compensar el IVA con saldos a favor en el ISR? Bueno, pues estamos hablando creo que de compensación universal, es una cosa completamente distinta, pero eh, finalmente es un tema ya de antaño en donde pues no se ha estado permitiendo este tipo de compensaciones, y en consecuencia lo que tenemos que estar volviendo es con nuestras compensaciones en materia de ISR, que si ISR con ISR, o nuestros acreditamientos del IVA. Si es que entendí bien, te contestaría puntualmente que no, porque es un tema que ya de antaño nos quitaron las compensaciones universales. Gracias. Y menciono que leemos en el orden en el que fueron poniendo las preguntas nuestros seguidores. No tenemos como tal un filtro. Y aunque a lo mejor en algunos casos se puedan repetir algo, tratamos de que la mayoría sean contestadas, aunque a veces sean un poquito repetitivas, y Claro, en la medida de lo posible para que todos estén pues, bien atendidos en ese sentido. Continuamos. sí. Adriana Delgado Miranda, en mi declaración parcial de enero tuve una factura, pero el sistema no me permitió cargarla. ¿Esta se presentará hasta la declaración anual? Si lo que estoy entendiendo bien es que tu declaración, o sea, si tuviste algún tipo de ingreso en enero y no se está reflejando, me parece muy extraño, y en consecuencia, si tú estás presentando pagos provisionales, ahí sí tendríamos que mover la información, porque el problema de esto es que sin duda, o sea, contestando puntualmente, sí, se reconocería hasta el anual. Pero en consecuencia, si tú no pagaste un impuesto en tiempo y forma correcta, el problema es que se te generaría actualización y recargo. Entonces, nada más para tener cuidado con ese temita. María de la Salud Durán Corona, en personas físicas del sector reciclo, del sector primario reciclo, no permite manejar exentos si se retuvo. También algunos contribuyentes los maneja como actividad empresarial. Claro, ahí sí es bien importante. Lo que entiendo es que estás en un régimen, no puedes estar en dos. Si estás en tema de reciclo, el tema es que efectivamente solamente te jala la información de reciclo, y como todo está con base en flujo efectivo y todo está con base en ingresos. Entonces, lo que no sé es si de casualidad tuviste alguna combinación de ambos, que no creo que sucede o no es técnicamente correcto, pero atendiendo a la pregunta puntual, es
en teoría, pues no te debería de estar jalando la información. Renan de la Peña, ¿dónde coloco la cantidad que gané por derechos de autor? No veo dónde colocar. Bueno, ¿y bajo qué régimen te encuentras? Habrá que ver qué régimen te encuentras y con base en ello, pues ver por qué no lo está jalando. Si no lo estuviera jalando, normalmente hay campos que son de otros ingresos y probablemente ahí es donde deberías de colocarlo si es que de verdad no hay forma de que no se viera en tu declaración anual. Gabriela Sánchez, en la declaración de Recico no carga la aplicación las retenciones de personas morales Ujú. y no permite agregarlas. Sí, fíjate que es un tema de las retenciones que ahorita hemos, bueno, de lo que he estado escuchando, perdón, y en las preguntas que tú me realizas, que pareciera que no está precargando. La verdad es que hemos notado en tema de las retenciones, sobre todo si son retenciones que se te efectúan terceros, ahí sí se precarga perfectamente. No sé si ha estado habiendo algún tipo de actualización que en consecuencia por eso no jale este tipo de retención, pero en las últimas que hemos estado revisando, normalmente sí se precarga. Podemos hacer dos cosas. La primera sería esperar a ver si nuevamente, si ahorita se está dando algún tipo de actualización, que al menos en el gremio no se ha escuchado nada, pero bueno, probablemente pudiera ser. Y la otra es ver si tenemos, lo que no entendí muy bien es si tú eres retenedor o te retienen, pero finalmente ver justo en los visores para que hagas el comparable y probablemente tú corrobores que efectivamente se efectuaron y está en la información digital. Digo, es muy bueno la parte de los CFDIs y la digitalización, pero de manera desafortunada, si efectivamente el sistema no lo lee, el problema está en cómo voy a meter el resto de información. María Teresa Martínez Mireles, una persona con ingresos por salarios y reciclo arrendamiento. En junio los ingresos por sueldo superaron 3,5 millones. El impuesto de junio, julio y agosto se pagó como reciclo. Si no excedieron ingresos de reciclo, solo los de sueldos, se debe presentar complementaria para pago de ISR arrendamiento en régimen de actividades empresariales. El problema es que ya saliste del régimen. Ya derivado de los ingresos que obtuviste, ya sales del régimen y en consecuencia, pues sí, ya no puedes continuar en el mismo y habrá que hacer las adecuaciones correspondientes con base en cada régimen fiscal. Ok. Guadalupe Oviedo, soy una persona física que recibió ingresos por asimilados a salarios de 3 contribuyentes, pero no rebasé los 400,000 pesos y me da impuesto a pagar. Estoy obligada a presentar la declaración anual. Pues es que tienes a 3 personas que te están pagando y en consecuencia o en teoría sí deberías de. Joel Avilés Angelino, ¿puede ser que en el régimen del reciclo arrendamiento salga impuesto a cargo en la declaración anual? Sí, claro que puede ser. Em, Martín Mesa, si yo solo tengo ingresos por sueldos y salarios, pago intereses reales y me salió saldo a pagar. Bueno, ¿alguien me puede ayudar, por favor? Es más, una súplica que una pregunta, pero no sé si hay algún comentario. Pues bueno, más bien aquí habrá que ver probablemente tu impuesto a pagar, ver que efectivamente te estén jalando todas las deducciones autorizadas correspondientes. La verdad es que cuando tú metes, o más bien cuando tú te metes a tu declaración anual y tienes precargada toda la parte de ingresos y toda la parte de deducciones, ahí mismo te dice, ¿estás de acuerdo con esta información que está precargada? ¿No? Hay ahí como un ojito. Tú le dices, sí, estoy de acuerdo o hay que agregar o quitar. Entonces, también no es que la declaración sea tan ortodoxa que no quites ni pongas nada, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Yo creo que más bien también habrá que ver muy bien cómo está el navegador. Probablemente creemos que puede ser muy fácil meterse y listo, pero sí vale la pena o merece que se tenga el acercamiento con alguien, pues que sea especialista en estos temas para que les vaya diciendo cómo está estructurada la declaración y qué quitar y qué agregar en su caso, porque como bien dicen, oye, yo no encuentro que tenga esta precargado o al revés, ¿no? Oye, pareciera que tengo algo que no me corresponde. Ok. Pregunta María Luisa Gutiérrez. Si tengo ingresos por pensión alimenticia, ¿tengo que declararlo en datos informativos?
Bueno, en datos informativos, si no mal recuerdo, lo que te dice son por 600,000 pesos y lo que tú tienes son los préstamos, bueno, que por ese préstamos no lo tenemos, ¿no? Pero estos son ingresos exentos, en consecuencia, informativos solamente son los préstamos o, por ejemplo, si tú obtuviste un premio o, por ejemplo, algún tipo de estos, pues sí, premios que tenemos desde la lotería, etcétera. Pero en realidad es que estos son ingresos que están exentos y que en teoría bueno, tendrían que estar mencionados en algún apartado. La verdad es que de pensión alimenticia no he visto como tal, pero no como tal informativos que son de los que puntualmente te estoy diciendo que son prácticamente premios, que son prácticamente préstamos y primordialmente. Continuamos. Agradecemos a la gente que está conectada. Son prácticamente 600 personas en ambas plataformas que están con nosotros y agradecemos que estén ahorita dándonos su tiempo para conectarse a este webinar. Luis Ricardo Vargas Careaga. Buenas tardes a todos. Presenté una declaración normal de sueldos en ejercicio 2020 normal y pagué en parcialidades. En enero de 2023, no, en enero de 2023 presenté una declaración complementaria con modificación de obligaciones. Ujú. Se queda ahí solamente en eso. Ok. Ok. Bueno, probablemente bueno, sí, no, la verdad es que no sé cuál sería la pregunta Sí, no, es que solamente completa, es pero prácticamente les pedimos ser un poquito más claros en las preguntas para que de esta manera nuestra experta pueda responderles correctamente. Eh, una persona física reciclo con salarios menores a 400,000, un solo patrón. ¿Debo enviar las dos declaraciones o solo marco la declaración anual de reciclo? solo, bueno, si son menos de 400, justo la de reciclo. Ok. Consuelo Ramírez, si tengo ingresos por servicios profesionales, arrendamiento, intereses y regalías, ¿puedo estar en reciclo? Justo por el tema de la regalía y por el tema, acuérdate que aquí nada más es la parte de si puedo ser de renta, sin duda, y si puedo ser de sueldo. Todo aquello que salga de este tema per se, evidentemente, de manera desafortunada, ya no podemos estar o formar parte de reciclo y cuidar tus 3 millones. Ernestina González, para jubilados con ingresos por 660,000 pesos aproximadamente, sí se tiene que hacer una declaración y es de la misma forma para una persona física con sueldos y salarios. Bueno, ahí nada más aguas porque puedes tener la combinación de ambas, que es tu jubilación y probablemente algunos meses que hayas tenido de sueldo y salario. Aquí lo interesante es que como hay una parte que está exenta, habrá que ver cuál es el efecto, porque si probablemente traes además deducciones autorizadas personales, te puede dar inclusive un efecto benéfico como un saldo a favor. Eduardo Mendoza, contadora, tengo una persona que es pensionada. Esta persona tuvo ingresos por concepto de pensión mayor a 400,000 pesos. Ujú. Bueno, no continúa, supongo que pregunta si tiene que presentar la declaración anual. Sí, habrá que ver nada más qué tipo, o si hay algún tipo de ingreso adicional y en consecuencia pues estarías obligado. Josefina González, en caso de que que una empresa hubiera emitido un CFDI que no corresponde por sueldos y salarios, se quita ese ingreso y resulta saldo a favor, ¿se tendrá algún problema para la devolución automática? Si efectivamente no fue tu empleador, entonces, o sea, sin duda hay que quitarlo, pero además sí tienes que denunciar porque probablemente por ahí estén haciendo alguna práctica indebida y lo puedes quitar, pero sí tener como parte de tu defense file esta denuncia que estás haciendo al respecto. Román Vera, si tengo sueldos y aparte soy contribuyente a Reciclo, ¿puedo presentar solamente a Reciclo y la de sueldos y salarios después? Es que tengo mucho a pagar. Gracias. Bueno, en realidad es que tú tienes también un plazo que cumplir con tu declaración anual. Y no es que podamos primero presentar una y luego, luego ya cuando pueda presento la otra. Nada más hay que tener muchísimo cuidado con los plazos que establece la ley para que no te vayas inclusive a comprar un tema. Si tienes mucho a pagar, también considerar el tema de que si no pagamos en tiempo y forma, pues correría actualización, correría recargo y si todavía el SAT te llega a verificar que no estás cumpliendo, la multa sin duda, ¿no? Entonces solo considerar que se te podría encarecer la operación. Ok. Yolanda Sitle, la declaración
No me permite modificar deducciones personales por colegiaturas, me pone más cantidad que los topes. Es decir, el propio formato, si te está permitiendo poner, bueno, si lo está incluyendo más, en teoría, la verdad es que ahí sí puede ser un tema importante porque normalmente toma lo topado. Entonces, si hay algo y no te permite moverla, igual esperaría que se pudiera actualizar un poco el sistema, aunque nuevamente en teoría está bien, pero sí se me hace raro que te esté tomando información de colegiaturas mayores a las que el decreto te permitiría. Ok. Renan de la Peña, ¿por qué no salen los datos de la nómina en la declaración anual? No sé a qué te refieres con datos de nómina, pero si te refieres, por ejemplo, a cada uno de los meses, por eso están los visores de nómina, que tú puedes hacer toda el debido cotejo. Lulú Aguilar, ¿qué pasa en el caso de que el aplicativo no deja capturar, en el caso de una persona física reciclo, a los retenedores de los CFDI que emitió con método de pago PPD? Bueno, en teoría sí la información tendría que estar precargada si realmente se emitieron de manera adecuada los FDIs. Si no, entonces también te podríamos meter un caso de aclaración para entender qué está pasando que no te permite subir la información o al menos precargarla o modificarla. Ok, si en el visor, Kai me pregunta, si en el visor de nómina hay un recibo que dice que tiene un error, ¿debo corregirlo como trabajador o puedo presentar mi declaración considerando lo que mi patrón declaró? Bueno, dependerá si a ti te dice que hay un error y no te permite avanzar, la verdad es que yo podría sugerirle quitarlo, pero si es algo que se puede subsanar con el empleador, sí valdría muchísimo la pena ver o cotejar qué información es la que tiene, pues en este caso el empleador. Ok, Arturo Amador pregunta, ¿se presenta declaración complementaria cuando se tiene enajenación de acciones? Pues no es una declaración complementaria, perdón, como tal. Tú tendrías que presentar, por ejemplo, como persona física o efectuarte un pago provisional, a menos de que se haga por ahí una dictaminación para que tú puedas determinar un impuesto sobre una ganancia. Pero pues bueno, complementaria sería solamente para subsanar algún tema que no hayas dejado de manera correcta en el anual. MG pregunta, si tengo saldo a favor mayor a 10,000 pesos y no llega en mi cuenta bancaria mi devolución, ¿cómo la solicito nuevamente o cómo me informa el SAT que no procedió? Bueno, en este caso lo que tendríamos que hacer es, si realmente te la están rechazando, tendríamos que presentar ahí sí un formato de devolución, presentarlo ante el SAT para que te pueda devolver, o sea, todo de manera pues, mucho más manual ya que automática. Ok, bueno, continuamos. Entonces, si obtuve ingresos por trabajos efectuados durante el año y pagados hasta diciembre, ¿las deducciones fiscales durante el año sí proceden? Pues bueno, procederían si cumples con todos los requisitos fiscales y normalmente cuando ves en tus precargas, ahí es donde el SAT puede considerar si cumpliste o no cumpliste y hay algunos que no necesariamente, porque puede ser que hayas cumplido, pero por alguna razón no los están precargando como tal. Eso sí hay que doble checarlo. Ok, Rosco pregunta, ¿como pensionado estoy obligado a presentar la declaración anual? Bueno, acuérdate que hay una parte sin duda que está exenta, pero no todos los ingresos necesariamente son exentos. Entonces, más bien habrá que ver si tuviste algún tipo de ingreso adicional o hasta qué monto tuviste para hablar de la obligación o no de presentación. Dice, buenas tardes, Lulu Aguilar, ¿qué debo hacer en caso de de una persona física de servicios empresariales, perdón, servicios profesionales y actividad empresarial que no permite el aplicativo considerar la deducción de las nóminas de los trabajadores? Ah, ok, aquí creo que es un tema bien relevante porque ya lo habían preguntado anteriormente y si no los están considerando, de entrada entiendo que estás como un régimen de persona física con actividad empresarial y no bajo un régimen de persona moral. Entonces ahí nada más habrá que ver o chécate también porque hay visor de patrón para ver por qué no está jalando la información o ver si efectivamente hay diferencias al respecto.
Vige Caro, por rendimientos o intereses de los bancos en la declaración anual 2021 salió un monto de pérdidas. ¿Es forzoso capturar esa cifra en la declaración 2022? No, no es forzoso, finalmente es un tema de beneficio para ti. Si tienes tu constancia, pues ahí tienes el doble eh, chequeo de que efectivamente pues es procedente, pero pues finalmente recordemos que las deducciones son opcionales y si no las metemos simplemente pues vas perdiendo saldo a favor o inclusive se te va haciendo más grande el impuesto a pagar. Ok, Enrique Palma, habemos muchos pensionados que tenemos duda de hacer o no la declaración anual si ganas menos de 15 salarios mínimos, pero rebasamos 400,000 al año. ¿Se hace o no se hace? Bueno, nuevamente lo que ya habíamos dicho, solo hay que tener cuidado que no vayas a tener otro tipo de ingreso adicional y en consecuencia, con base en esto, que efectivamente te lleve a la obligación. Los 400, pues ese es lo que te dice la ley, que sí tienes que estar obligado a presentar y más si tienes otro tipo de ingreso. Ok, Josefina González Gándara, si el saldo a favor para la devolución es de 52,000 pesos y no me pidió firmar la declaración anual, ¿tendré algún problema para la devolución? Ninguno, normalmente es porque seguro es tu misma clave Ok, que estás incorporando. Ujú. Caro González, suspendí actividades el 21 en septiembre, perdón, de 2021. Al presentar mi anual obteniendo saldo a favor, me negaron la devolución por tener un RFC suspendido. ¿Cómo puedo solucionar este asunto? El SAT ni Claro, se resuelve. sí, hombre, es que ahí como tienes una suspensión como tal, pues no te lo va a generar. Lo que tienes que hacer es pues acudir al SAT y en su caso darte de alta nuevamente o de decir que ya pues quitas esta suspensión como tal y reactivar tu actividad económica, pero si no, creo que no vas a tener otra manera de poder solucionarlo. Luis Ricardo Vargas Careaga, ¿va a quedar grabado el video? Bueno, les comento, como lo dije al principio de la grabación, sí va a quedar grabado el video en YouTube y también en Facebook. Ustedes pueden entrar en cualquier momento, una vez terminado esta transmisión en vivo, y poder consultar con mayor tranquilidad las preguntas-respuestas y la exposición de la maestra Ariana Martínez, con la cual iniciamos. Continuamos. Otra pregunta, en la declaración anual, Nancy pregunta, en la declaración anual de sueldos, ¿debemos cargar la ayuda que nos da el gobierno a los mayores de 65 años? Cargarla, o sea, de que tú le incorpores, pues bueno, creo Entiendo que que final. a eso se refiere, a la pensión de adultos Sí, mayores ¿no? del Sí, gobierno no, finalmente pues es bienestar. una ayuda. O sea, todo esto viene pues del erario público que evidentemente proviene de toda la parte de pago de impuestos, ¿no? O sea, entonces en consecuencia no deberías de cargarla. Nancy Pérez, reciclo al momento de declarar el mes de enero 2022, tuve que declarar en ingreso adicional la parte que no me precargó el ingreso, y ahora en el anual no está considerada en los ingresos anuales. Mira, ahí lo que podríamos hacer es presentar una complementaria. Lo único es que estás en muy buen tiempo porque cuando tú presentas una complementaria de provisionales, se tarda un poquito el sistema en reconocerlo, pero estás en muy buen tiempo y en caso de que sea necesario hacerlo, te sugiero hacerlo para que ahorita en el anual se pueda ver ya actualizada tu información. Gaby Carrillo, si estoy en actividad empresarial y empecé a pagar cuotas condominales por un terreno que tengo, ¿puedo deducir las cuotas? Posteriormente pienso Mm, rentar el terreno ya construido. claro, hasta el momento en que tú lleves a cabo esta operación, acuérdense aquí que es bien importante considerar que si tú tienes un ingreso, es evidentemente porque tú estás considerando erogaciones para la realización de dicha actividad en consecuencia de los ingresos obtenidos. Si ahorita es algo que tú nada más estás invirtiendo para posteriormente generar un ingreso, hasta ese momento es cuando tú vas a poder considerarlo como parte de tu deducción, ya sea como parte de un costo, como parte de una deducción general o parte de un costo de ventas. Ok, continuamos. Mauricio Góngora. No me aparece la información de la nómina en un contribuyente persona física con actividad empresarial, incluso cuando en el visor de nómina sí está. Ahí sí lo que tendría, bueno, habrá que ver si podemos meterlo de forma manual. Ahí te decía hace ratito que hay algunos campos que con el ojito tú puedes meterte, modificarlo y adecuarlo. Entonces, sin problema, ahí podríamos hacerlo. Citric, ¿qué pasa cuando se tributó en dos regímenes fiscales en el ejercicio fiscal? ¿Con qué criterio se declara la anual? Pues bueno, más bien lo que pasa es que tú cuando presentes tu anual, ahí te dice qué tipo de ingresos percibiste y
te viene dada de alta ambos regímenes. Nada más recordemos que no puedes estar en reciclo y puedes estar en actividad profesional. Son cosas completamente distintas. Ok, Sergio Gutiérrez pregunta, régimen empresarial en reciclo, pero también ingresos por pensión, ¿puede haber deducciones personales? Las deducciones personales son atribuibles a todas las personas físicas independientemente del régimen que nos encontremos, nada más aguas, porque efectivamente hay algunos que sí bueno, más bien no hay algunos, sino te topan y son muchos requisitos probablemente de cada campo que cumplir. Emilio González, persona física, régimen, sueldos y salarios. La pérdida por inflación en su cuenta bancaria capturada manualmente no se resta de ingreso acumulable, pero sí lo muestra en la declaración. Pero si está en tu constancia, o sea, pues, y si está en tu declaración, debería de precargarse y en consecuencia sí disminuirse, ¿no? Sí, esa es la pregunta. Ok. Em, Emilio González, persona física, régimen de sueldos y salarios. La pérdida por inflación, perdón, es allá. Heriberto González, buenas tardes. En el renglón de intereses me dice que el último dígito es diferente. ¿Puedo hacer la corrección? Soy del régimen de sueldos y salarios. Creo que tu comentario de la corrección está en función de tu RFC, si es lo que entendemos. No puedes hacer la corrección, no te permite moverla, pero en teoría tú cotéjala con tu información. Puede ser que sea un error del sistema precargado y que no necesariamente de verdad sea un error del RFC. Ok. Juan González, estoy en el régimen reciclo con actividad ganadera. Mis ingresos fueron por 800,000 pesos. En el precargado del SAT me dice que tengo que pagar ICR. ¿Dónde reflejo la exención de 900,000 pesos? Pero tu exención de 900,000 respecto de qué tema, porque finalmente si tú lo tienes de tu régimen, en teoría tú lo podías precargar en los campos. Si a eso te refieres, lo puedes precargar en los campos correspondientes, pero igual y no estoy entendiendo tu pregunta porque no está completa o probablemente no entendí si solamente estás bajo ese régimen y es una parte de exención o sí, perdón, Ok. pero no. Ujú. Eh, Preguntan, estoy en el régimen de sueldos y salarios, pero no estoy dado de alta. ¿Puedo declarar en ceros? O sea, ¿no estás dado de alta ante el RFC? Y la Eh, verdad es que Al parecer es estaría, lo que pregunto. sí, pero fíjate que ahí No, estaría muy raro porque si no estás dado de alta ante el RFC, ¿cómo te pueden pagar una nómina? ¿Cómo te pueden timbrar? exactamente. Bueno, ojalá que nos pueda aclarar esta persona este punto. Buenas tardes. Si tengo ingresos por rendimientos derivados de una inversión que me entrega intereses, ¿cómo lo tengo que declarar y en qué parte de la ley lo reviso? Bueno, en realidad eso ya está precargado también porque normalmente te dan una constancia o un CFDI de este tipo de ingresos y viene igual, o sea, trae tus sueldos y salarios, trae intereses, trae dividendos y en la parte donde diga intereses es donde tú lo puedes doble cotejar. Geo Borbón. Buenas tardes. Si una persona de régimen de salarios recibe una herencia de un inmueble, ¿de qué manera se declara esta adquisición? Ahí es justo donde tienes que declarar en los datos informativos, que es o sea, propiamente pues una herencia y aquí nada más lo importante es saber si es algo exento, ¿no? Dependiendo entre quién se haya dado. Ok. John Ray. ¿Herencias mayores a 600,000 se declaran como información solamente? Sí, pero bueno, cuando son de este tipo, ¿no? Que son los premios, que son algún tipo de donativo, etcétera. Josefina González Gándara, si una universidad privada le hace un CFDI por beca del 50% a una persona física por honorarios, por 10,000 pesos, le hace una transferencia bancaria, ¿en dónde se acumula ese ingreso? ¿Está exento? Ahí habrá que ver el tipo de ingreso que estás percibiendo, porque finalmente si es un tipo de ingreso que no está relacionado con una herencia, con un donativo, que no es un premio, que no es un préstamo, sí habrá que ver en dónde debería de estar metido, porque finalmente pues, es un ingreso acumulable.
Germán Ávila, una persona física en reciclo, si va a ser socio de una persona moral, ¿en qué momento se debe hacer la modificación del aviso para cambio de régimen? Bueno, en el momento en el que efectivamente tú ya vayas a ser socio o accionista, es donde ya en ese momento, con todas las adecuaciones y papeles listos, no porque tengas algún plan y que digas, ay, en algún momento lo voy a hacer, sino una vez que ya tengas todo tu materialidad y que digas, en este momento ya voy a ser socio y entonces voy a constituir la empresa y lo que tenga que hacer, en ese mismo o paralelamente tendríamos que estar haciendo la otra baja. Y Tomás Martínez pregunta, soy reciclo, pensionado y tengo intereses o recibo pago de intereses. El Ujú. sistema me presenta las deducciones para salarios e intereses, pero no los aplica. Bueno, cuando te refieres a no los aplica, es a no los aplica la deducción, a no los aplica los ingresos. Yo creo que ahí sí sería muy puntual la pregunta. Ok, Lulu Aguilar, ¿qué pasa si el aplicativo no actualiza? Soy persona física de servicios profesionales, realicé el pago y presenté mis declaraciones en tiempo, pero no vienen prellenados. ¿Qué debo hacer? Si presentaste todas tus declaraciones en tiempo, en teoría sí debería de reconocerte. Esperan algunos días a ver si es un tema de actualización, pero si no es eso, entonces lo que sí tendríamos que hacer un caso de aclaración porque tendría que estar precargado. Ahora nada más, sí baja tu información para que con base en eso tú puedas verificar que efectivamente fueron presentados en tiempo y forma y pagados. Ok, P. Fernández pregunta, si los ingresos son menores a 4 millones de pesos anuales, ¿se pueden poner en cero los datos de activo, pasivo y capital contable o es necesario poner las cantidades reales? Bueno, siempre tenemos que declarar la información que tengamos con base en nuestra contabilidad. Alfredo Nava pregunta, en caso de que el SAT no tenga actualizaciones al portal, ¿cómo declaro mis pérdidas anteriores si necesito utilizarlas en esta declaración? Yo creo que ahí sí habría que esperar un poco también a si hay algún tema de actualización. La verdad es que sí me parece que en algunos casos están teniendo este tipo de no actualización como tal. La verdad es que los otros que hemos revisado sí están actualizados. Probablemente si tú ya precargaste, perdón, si tú ya bajaste una declaración y la guardaste, igual valdría la pena que la elimines y la vuelvas a bajar. Y ahí es donde se te puede estar actualizando también la propia información. Ok, Oscar Ruiz pregunta, si únicamente recibo sueldos y salarios, pero aparece información de ingresos de empleadores a los que no reconozco, ¿qué debo hacer? ¿Solo los elimino de la declaración? Bueno, elimínalos, pero sí denunciarlo. Ok. Eso es realmente importante. Víctor Manuel Arteaga Mendoza, ¿existe límite en las entregas de donativos de madre a hijo como parte de la herencia en vida, como parte de compra de aparatos especializados para la práctica de doctor especialista? Bueno, eso ya es como otra cosa. Mm, Mm, bueno, en parte de la donación, efectivamente son temas que nos encontramos exentos, pero siguiendo las líneas que ya sea de madre a hijo, de hijo a madre, o sea, el tema siempre son estas líneas horizontales en donde no necesariamente hay exenciones. Entonces sí, nada más checar eso. Tomás Martínez pregunta, ¿debo presentar la declaración con dos saldos a favor, en este caso de reciclo y de intereses? Bueno, en teoría tú deberías de presentar o generar en un solo. Acuérdense que aquí lo importante es que tenemos ingresos, cuáles, todo dependiendo del tipo de renta que tú tengas en nivel internacional o mundial y todas las deducciones como tal. En consecuencia, habría que hacer un neteo de todo lo que tenemos para ponerlo de una forma mucho más clara. Gracias. Nancy Pérez pregunta, yo recibo ingresos por arrendamiento y una pensión de Estados Unidos. ¿Cómo declaro esta pensión ya que no quiero estar en discrepancia fiscal? Porque esta pensión es con la que pago tarjetas. Bueno, entonces podríamos ponerlos en otros ingresos del extranjero. Ok. Vige Caro, compré dos pólizas de gastos médicos mayores, pero aparecen cuatro precargadas. Dos de ellas están duplicadas y dos los importes no son los importes contra los que pagué por la segunda póliza. ¿Qué hago con la segunda póliza que compré?
Ahí nada más habría que checar si no estamos teniendo la confusión en el propio sistema en donde justo te esté jalando la información o pareciera que es la misma y que por eso te esté quitando solamente uno. Pero ahí habría que checar el caso en particular para poder pues verificar qué sería lo mejor de hacer con esto de la segunda póliza. Esitric pregunta, ¿puedo recuperar el saldo a favor del ejercicio 2021 de IVA en esta declaración 2022? Bueno, finalmente el IVA es un impuesto que tú pagas de manera definitiva y en consecuencia es mensual. Tendremos que ir a ver qué es lo que traemos en cada uno de los meses para la determinación correspondiente. Eh, Lulu Aguilar, para un saldo a favor de persona física de salarios de 70,000 pesos, ¿debe enviarse la declaración con e-firma? Bueno, ahí sí nada más habrá que ver si no tienes que cambiar para nada el tema de tu clave. Si no la cambias, entonces en consecuencia, aunque se te genere, nos ha pasado que no necesariamente te jala la e-firma, sí, y solo, o bueno, que no necesitas la e-firma si efectivamente no cambias tu clave. Me refiero a la clave interbancaria. Ok. Román Vera, si hubo actividades, si no hubo actividad, si una reciclo o un reciclo no tuvo actividades, ¿debo presentar la declaración anual? Bueno, aquí más bien serían ceros para dar O- cumplimiento. Te lo digo por tema mucho más formal que por tema de fondo, ¿eh? Ok, Vianey Lechuga, por error algunas facturas de plataformas digitales las hice bajo el régimen de actividad empresarial 2022. ¿Cómo las corrijo? Hay que hacer una cancelación en sustitución. Ahorita ya tiene otro nombre como tal, pero finalmente sí hay que hacer esas adecuaciones debidas en donde como la operación permanece, no es que canceles de forma definitiva, es que simplemente cancelas para sustituir, pues en este caso tu régimen como tal. Ok, ¿cuál sería la mejor práctica para solicitar el IVA de ejercicios anteriores? ¿Alguna recomendación? No te entendí para qué Eh, del IVA. Ajá, ¿cuál sería la mejor práctica para solicitar el IVA de ejercicios anteriores? Bueno, en este caso, pues podrías hacer una solicitud de devolución o en su caso algún tipo de acreditamiento. Ok, agradecemos a la gente que sigue conectada con nosotros, una muy buena cantidad, más de 500 personas continúan. Estamos ya cerca de finalizar. Vamos a leer unas preguntas más. Todavía tenemos bastantes preguntas que están en el chat de nuestras redes sociales, pero bueno, vamos a continuar un ratito más y después cerraremos la participación de la maestra Ariana Martínez Molina. Marta Rivera, por favor, si tengo dos patrones con dos aguinaldos y no aparecen dos aguinaldos exentos, pero en el total exento sí toma el tope de aguinaldo exento, ¿esto es correcto? ¿O debo eliminar un aguinaldo exento? Bueno, en teoría es solamente por una sola, aunque sean de diferentes patrones. O sea, de manera desafortunada lo que te lee es que solamente es pues el aguinaldo independientemente de quién lo percibas, o si son tres o son cinco aguinaldos. Sergio Gutiérrez, ¿cuánto se puede deducir por gastos médicos? Pues es que es por gastos médicos, pero también es por tema de donativos, pero también es por tema por intereses hipotecarios. Entonces, en realidad es que podemos tomar un montón de deducciones personales y el límite por ponerte un número redondo es aproximadamente 160,000 pesos. Anabel Jiménez Escamilla pregunta, soy empleada municipal y quiero saber si yo puedo hacer la declaración de impuestos en 2024 y qué beneficios tendría y si el pago de un auto nuevo presenta algún beneficio. Gracias. Bueno, en 2024 yo creo que habrá que leer o cómo vienen las reglas, pero en teoría, pues si estás obligada es con base en los temas que platicamos al principio del tipo de ingreso que percibas, si tienes más de un solo empleador, si tienes más de un tipo de ingreso, entre otros. Lulo Aguilar, la ayuda de la pensión de bienestar del gobierno se debe informar como ayuda gubernamental. Ya lo tratamos, pero reiterar lo que nos comentó la contadora. Sí, de que no son ingresos per se. Ujú. Ok. Eh, Nancy 9. En mi declaración de sueldos aparecen 5 empleadores que no reconozco. Ya informé
a Hacienda por medio de servicios de facturación y solicitudes de cancelación, pero tengo la duda si tengo que esperar a que Hacienda me conteste o yo puedo hacer mi declaración indicando que no los reconozco. Es que probablemente aquí lo que decíamos hace ratito es que es bien relevante que también presentes una denuncia, porque aquí lo que están haciendo es utilizar tu información para estar timbrando CFDIs de empleadores que efectivamente no los tienes. Entonces creo que más allá de un tema en donde estés teniendo un ingreso adicional, sin duda, pues también es información que estás teniendo o que la gente está teniendo acceso a la misma, para que tengas mucho cuidado con eso. Ok, Isidro Olvera, y vemos que hay muchas dudas sobre el tema también de las ganancias por trabajos en Estados Unidos. Si trabajé unos meses en Estados Unidos, gané 100,000 pesos. Esa cantidad la mandé a depositar en mi cuenta personal aquí en México. ¿Tengo que declararlos y cómo le hago? Bueno, en realidad es que tendrías que declarar con base en una renta mundial. O sea, de forma ortodoxa te diría que sí, tienes que declarar todos los ingresos que percibas independientemente de de la fuente en la que tengas. Y en tu declaración anual te dice que si percibiste ingresos del extranjero. Ok, estoy en el reciclo y durante cada mes no me precargó los ingresos. Yo los capturé como ingresos adicionales. Ahora en la declaración anual tampoco me parece precargado. ¿Igual puedo capturarlos? Puedes capturarlos, pero la verdad es que sí deberían de aparecer y si no, nuevamente, si tú ya precargaste una declaración, elimínala y vuélvela otra vez a generar porque puede ser algún tema de un error de actualización. Entonces, no vaya a ser que después se te precargue por una segunda vez y ahí sí es donde estaría un poquito más complicado el tema. Asistencia a veranda. Si compré un coche, ¿se declara en la declaración anual? Soy de régimen de honorarios médicos. Se declara, bueno, no sé si te refieres como a una deducción o algo similar, pero finalmente nada más recordemos que tenemos que cumplir con la estricta indispensabilidad y muchos de nosotros diríamos, oye, para mí es indispensable yo como fiscalista comprar un montón de leyes y hacerlas deducibles, pero no necesariamente mi régimen me permite, ¿no? Entonces habrá que ver ahí si a qué régimen te refieres per se y para qué estás utilizando ese coche. Si es nada más porque es un coche en donde tú haces tus visitas médicas, probablemente para el SAT no sea estrictamente indispensable que lo tuvieras, ¿no? Entonces, nada más para entender muy bien eso. Roman Vera, si le doné una casa a mi hija, ¿ella lo debe anotar en su declaración anual? Claro, es un dato informativo. Ok, María Luisa Gutiérrez, si vendo una casa en 2022, pero solo me pagaron la mitad y aún no se escritura, porque se va a escriturar en 2023. ¿Cómo declaro el dinero? ¿Cómo se declara el dinero que recibí en 2022? Pues, ¿cómo se declara? A través de un ingreso por enajenación de bienes. Isaías Martínez, soy de régimen de sueldos y salarios. La información precargada del patrón 2 de 3 señala que el dígito verificador del RFC patronal está mal. Yo lo puedo corregir como asalariado el RFC del patrón. En realidad es el que, o sea, lo que va a pasar es que no necesariamente tú lo tienes que mover y puede ser que no necesariamente esté mal. Por eso sí, bien importante doble cotejar la información. Alfredo Nava, soy socio de una persona moral del régimen Agape. ¿Puedo estar en el reciclo y tener el beneficio de los ingresos exentos de 900,000 pesos? Pero es nada más es que hay que tener cuidado de cuando eres socio o accionista de otra empresa, ¿no? Porque en teoría es uno de los requisitos que te hace que salgas del régimen como tal. Habrá que ver cómo te encuentras en esta compañía. Preguntan también, soy reciclo y en mis declaraciones mensuales nunca precargó y capturé como ingresos adicionales y pagué mis impuestos de IVA. Y creo que fue por mi recepción de pagos, creo fue porque mi recepción de pagos los hice después, pero en la anual no sale. Bueno, aquí lo que podemos hacer también es un caso de aclaración para ver qué es lo que está o por qué no te está jalando esa información. Si los reps en teoría, como bien dices, están en función de confirmar que todo está con base en flujo de efectivo. Ok, soy asalariada, vendí una casa de producto de una herencia, debo declarar este ingreso y si hay un tope para no pagar impuestos por este ingreso. Acuérdense nada más aquí que hay la parte de estar exento o no estar exento y la otra bien importante es verificar quién te lo está donando.
para ver si efectivamente caemos en esta exención o no, o es un dato meramente informativo. Eh, Pregunta Ere Alc. Si tengo una persona física de sueldos y salarios y tiene inversiones en bolsa de valores, ¿tengo que presentar ese apartado? Bueno, en teoría es donde también tendría que venir precargado, o no sé qué te refieres con que sí tengo que presentar ese apartado, pero normalmente viene precargada la información. Nancy de los Santos. Si una persona física con actividad empresarial tiene empleados, pero en la declaración anual no aparecen los datos de la nómina, sí tiene la obligación de retención de ISR salarios. En el visor de nómina están los importes de la nómina. ¿Cómo puedo ingresar los datos? Ya que en las deducciones no me permite ingresar el importe de la nómina. Entonces tendríamos que hacer o una aclaración o tendrías que bajar tu declaración anual y volverla a actualizar o en su caso meterlos de forma manual para ver por qué efectivamente no te está jalando la info. Tere Sanz, en 2021 no metí mis intereses reales del Infonavit, solo lo del banco. Para deducir lo de Infonavit, ¿debo presentar la complementaria 2021? Obviamente te va a generar un saldo menor a pagar o inclusive un saldo a favor. Lo que sí es que no sé por qué no metiste esa información. Si finalmente todo está precargado y es un tema como, pues que es una institución en donde nada más aguas, porque si probablemente la presentaste los primeros días de abril, ahí sí eran simuladores. No sé si fue ese el error, pero si no, pues sí, presentarías una complementaria. Lo único es que si tú pagaste un impuesto y te genera un pago del indebido, el problema es, bueno, para solicitarlo en su caso, bien para que lo puedas aplicar. Pero eso. Alicia Culebro Nieves, presenté mi declaración hace 12 días y en la consulta de devolución me aparece en proceso de validación. ¿Qué debo hacer? Esperar. María Teresa Mireles, perdón, Regina Asensio. Es algo también que nos habían comentado. En datos informativos aparece un renglón de apoyos gubernamentales. Ahí eh, se declara la tarjeta de bienestar. Supongo que se refiere a los apoyos o la pensión de bienestar. Bueno, la verdad es que esos apoyos, como habíamos dicho, o sea, en teoría no son ingresos acumulables. Yo no he visto que vengan precargada o inclusive algunos campos que pueda hacer con esta información. Entonces sí habrá que ver si tú entregaste tu información con RFC, etcétera, pero ahí sí habría que superchecar para entender por qué te tienen arriba o por qué te están generando esa información, o si solamente es una duda, ¿verdad? Pero si sí Claro. te tienen arriba o verificar qué es lo que estamos ahí teniendo y evitar que vaya a ser un ingreso que te quieran grabar un impuesto. María Teresa Martínez, en la declaración anual aparecen las obligaciones de sueldos, arrendamiento, intereses, reciclo, arrendamientos, ingresos y pagos. ¿Será por el exceso de ingresos en sueldos? Sí, puede ser ese tema. Em, Dice, la denuncia de los 5 empleadores que me salen de más, ¿dónde debo Ay, sí. hacerla? ¿O sería aparte Sí, de que se lo informe a Hacienda? Es la misma persona que hace rato nos comentaba y al parecer creo que hay varios casos así. sí, hay, la verdad es un tema bien delicado, es un tema que de verdad tristemente lo digo de forma abierta, ¿no? O sea, como ustedes saben, de pronto pues hay mucha venta de base de datos y no es la primera vez que lo hemos escuchado. Hay muchísimas personas que están viviendo esta situación. ¿Dónde lo tienes que denunciar? Tiene que ser ante el SAT. En el SAT puedes hacer una denuncia como tal y llevar tu bitácora de todo. El problema de todo esto es o que les puede dar un impuesto a cargo o que efectivamente se les voltee su saldo a favor a un saldo a cargo. Entonces aquí sí, de verdad, si pueden acercarse con alguien que sea especialista y que les pueda apoyar, porque es un tema extremadamente delicado, como les decía, más allá, sin duda, ¿no? De un tema de pagar de tener que pagar impuesto, aquí la súper mega relevancia es que además tienen tu información. Ah. Gabriela Sánchez dice, como respuesta a una de las preguntas anteriores, los ingresos solamente precarga los emitidos en pago en una sola exhibición, el resto ya permite agregarlos. Bueno, eso. Ujú. Eh, ¿Puedo hacer mi declaración de sueldos y reciclo a la vez, marcando ambas? O sea, si estás obligado, sin duda sí. Y perdóname que ahora sí ya me tengo que bajar,
Pero, pues bueno, si tienes creo que mi información y con muchísimo gusto, pues ahí las preguntas que puedan realizarse. Sí, agradecemos, vamos a finalizar por el tiempo, agradecer a la contadora por el tiempo de este webinar. Y bueno, ya prácticamente contestamos todas las preguntas. Fue un webinar con mucha participación, más de 600 personas conectadas. ¿Algún comentario final, contadora, que nos quiera dar a nuestra audiencia? Y agradecerla y pedirle que si en algún webinar posterior nos puede acompañar también nuevamente con algún otro tema. Claro, mira, la verdad es que cada uno de los casos que los chicos nos comentan son casos también muy puntuales. Hay algunas preguntas que honestamente creo que se medio cortaron por ahí, pero hay otros temas que sí pueden ser muy puntuales y hay que aterrizar el caso real y concreto, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, ah, es que yo soy bajo este régimen y este otro, y entonces, ¿qué obligaciones presento? Sí, pero muchas veces no consideramos que además tenemos algún tipo de inversión, algún tipo de, me refiero a inversiones en acciones, que inclusive podemos tener ingresos como intereses, tener ingresos como dividendos, o inclusive si tenemos algún tema, por ejemplo, en el extranjero, ¿no? Como muchos nos preguntaron, pero inclusive el hecho de solo tener una paridad cambiaria, aunque no tengas un CFDI y aunque no tengas un ingreso, también tiene una afectación fiscal. Entonces, yo sí creo que hay que atender cada caso real y concreto, pero bueno, las generalidades ahí están y pues bueno, espero que un poquito haya sido de utilidad. Ok, pues nuevamente agradecer al Colegio de Contadores Públicos de México por esta colaboración y siempre aportarnos ponentes de excelente calidad, como en el caso de la maestra Ariana Martínez Molina. Que estén pendientes por las siguientes transmisiones de esta plataforma del contribuyente en redes sociales, en YouTube, el contribuyente.mx, nuestra página de Facebook y Twitter, además también de nuestro newsletter El Fiscoanalista, donde tenemos más de 50,000 suscriptores. Gracias a ustedes, gracias por conectarse. Esperamos que tengan una excelente tarde y que ojalá estas declaraciones anuales las podamos estar llevando con tranquilidad, resolviendo sus dudas, y también si en algún momento podemos apoyarlos, nos pueden escribir para que podamos resolver a través de los especialistas estas dudas puntuales que tienen. Nuevamente, gracias y les deseamos que tengan una excelente tarde, un excelente miércoles y se conecten a las siguientes sesiones. Muy buenas tardes y hasta pronto. Hasta pronto. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente.
Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video y a este video ponle me gusta. Visita nuestras redes sociales, el sitio web El Contribuyente y nuestro newsletter para que tengas la información fiscal más actualizada. Gracias y hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video y a este video ponle me gusta. Visita nuestras redes sociales, el sitio web El Contribuyente y nuestro newsletter para que tengas la información fiscal más actualizada. Gracias y hasta la próxima.